Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 9. Le vamos a hablar sobre la corteza cerebral. La corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los miembros cerebrales. La corteza cerebral está formada por neuronas muy compactas y es la capa más externa y arrugada que rodea el cerebro. También es responsable de los procesos de pensamiento más elaborados, incluidos el habla y la toma de decisiones. La corteza se divide en 4 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el occipital, que son los responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. El lóbulo occipital, que es el que vemos en rojo, es en el que reside la corteza virtual, por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. El lóbulo parietal, que se encuentra en amarillo, tiene un importante papel de procesamiento de la información sensorial, procede de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones con la manipulación de los objetos. El lóbulo frontal, que se encuentra en azul, se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, memoria funcional, funciones motoras, socialización y espontaneidad. El lóbulo temporal, que se encuentra en verde, las principales funciones que residen en el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado con el recuerdo de palabras, de los nombres y los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual. Capas de la corteza cerebral. ¿Cómo se evidencian las 6 capas de la corteza cerebral? 1. Capa molecular. La capa molecular es la más externa y por lo tanto más reciente en origen de todos los extractos de la corteza cerebral. Conocida también como capa plexiforme, es esencial a una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Segunda capa, granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral es la capa granular externa. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Tercera, capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. 4. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de las zonas del tálamo. Estas fibras, ordenadas de manera horizontal, son conocidas como banda externa de Buerger. Número 5. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Buerger. Número 6. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas en la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados,
Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Tipos de corteza. Pues basándonos más en la perspectiva estructural en los filogenéticos de la corteza cerebral, se pueden diferenciar 3 tipos de cortezas cerebrales y estos son los tipos. Primera, arquicorteza. Es una de las 2 estructuras del encéfalo. A la arquicorteza anatómicamente la llaman hipocampo y también es conocida como corteza del lóbulo límbico. Esta corteza tiene 3 capas que son la capa molecular, la capa piramidal y la capa polimorfa. Esta corte comprende el complejo reptiliano. Ella está encargada de aquellas respuestas automáticas. Segunda, paleocorteza. La paleocorteza o corteza del bulbo olfatorio, sistema límbico, emociones, estímulos agradables y desagradables, interpretación de olores, memoria y conducta. Tercera, isocorteza o neocorteza. Tiene 6 capas y una estructura relativamente uniforme. Cada capa comprende poblaciones de células más o menos definidas sobre la base de sus diferentes densidades, tamaño, formas, aferencias y eferencias. Esta corteza se encuentra en la porción más grande de la corteza cerebral, insulina y el cuerpo estriado. La neurona es una estructura funcional del sistema nervioso. Son células eucariotas especializadas en recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos nerviosos. Se estima que el encéfalo humano posee unas 100 millones de neuronas y una tercera parte se concentra en la corteza cerebral. Es donde se llevan a cabo el más alto nivel de procesamiento neuronal, como el lenguaje, la memoria, la cognición, y cada neurona posee un cuerpo o soma celular del cual emergen uno o más ramificaciones llamadas neuritas. Las neuritas son las que conducen la información del cuerpo celular al sistema nervioso y se llaman axón. El tamaño de la neurona es variable, puede medir desde 5 hasta 135 micrómetros. Las formas son diversas, pueden ser polémicas, poliédricas, alargadas, esféricas o piramidales. Las dendritas son células y sus órganos y componentes incluyen mitocondrias, neurotúbulos, filamentos reticulosos y gruesos. A ellas se le encarga de llevar y recibir información y conducirla hacia el cuerpo neuronal. Cada neurona tiene un solo axón, generalmente largo, se extiende desde el cuerpo de la célula y se divide mediante más pequeños, los cuales los extremos se ensanchan, llamados botones sinápticos o pies terminales. El axón membrana es el citoplasma del axón que conduce como agujero plasmático, contiene mitocondrias,
Los axones están recibiendo por mielina, están cubiertos por mielina, que es una sustancia que permite la conducción más apropiada y rápida de los impulsos nerviosos. La clasificación de las neuronas son aquellas que emergen uno o más axones. Son procesos que se llaman en el cerebro o núcleo nuclear o dorsal. Segundo, eudomonopolares o pseudounipolares. Estos son largos y estas tienen un cuerpo celular que se divide en dos ramas a corta distancia de su nacimiento. Ellas son neuronas bipolares. Estas tienen características de los nervios espinales, de modo que son de tipo sensitivo, cuyo extremo distal está conectado en cierta clase del receptor. Su cuerpo se halla ligado en los ganglios y la raíz dorsal de la médula espinal. En sus extremos proximales, que forman puentes en la médula espinal y terminal, es el extremo en botones y ramificaciones llamados dendritas. Tercera, son las bipolares. Estas tienen un cuerpo celular alargado. Uno de sus extremos se origina en la dendrita y el otro en un axón. Forman parte de varias y están construidas del cefaloto. Cefaloto gustativo, la vista, la adición y las funciones vestibulares. La cuarta célula es multipolares. Estas poseen muchas dendritas y un solo axón. Varían en el cuerpo celular. La mayoría de las neuronas del encéfalo y de la médula espinal son de esta clase. Hay dos tipos de neuronas multipolares según la longitud de sus axón. Golgi es de axón largo y Gulli de axón corto. Con la función que realizan pueden ser sensoriales o aferentes. Están conectadas digitalmente con conectores especializados en detectar estímulos tanto del interior como del exterior del organismo y conducen esta información al sistema nervioso. Las motoras o aferentes son encargadas de llevar y ordenar desde el sistema nervioso central músculos o glándulas. En los músculos actúan para causar contracciones o relajación y en las glándulas actúan para reproducirse o no la secreción del cuerpo. Las interneuronas son las encargadas y se hallan dentro del sistema nervioso central. Son las que se encargan de conectar a las neuronas sensoriales con las motoras. También tenemos una clasificación de neuronas. Una es colinérgica, que es la que libera la acetolina. La noradrenérgica produce norepina. Y la dopaminérgica sintetiza la dopamina. Y la serotoninérgica produce serotonina. La GABAérgica libera el ácido aminobutírico. Y esa es la clasificación que tenemos de neuronas.